empezamos la última semana de clase, hoy y mañana, de clase conmigo, ¿no? Después ustedes seguirán teniendo clase de la asignatura, naturalmente hasta el final. Bien, estábamos, si recuerdan ustedes, viendo la parte subjetiva de los tipos y nos quedaba, habíamos empezado esta semana, hablar del error. También les dije que sistemáticamente, ahora lo que correspondería sería hablar del error de tipo. Estamos de acuerdo, el Código Penal también, que es muy importante, en que es siempre excluyente del dolo, la otra cara del dolo, del último que habíamos estado viendo. Mientras que hoy la opinión muy dominante, que comparto, cree que el error de prohibición, el error sobre el carácter prohibido de derecho, no tiene nada que ver con el dolo, sino que afecta a la culpabilidad, ¿no? Por lo tanto, tocaría explicarlo, como les dije, cuando lleguen ustedes a la parte de culpabilidad, ¿no? Algo que lo adelantamos aquí para contrastarlo, para que vean sus diferencias con el error de tipo, este error que llamamos error de tipo, ¿de acuerdo? Y ya esa parte queda explicada, ¿no? Ahora cuando la culpabilidad, eso lo va a parar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Pues bien, vamos a hablar del error de tipo y el error de prohibición, que son los dos únicos errores, las dos únicas clases de error, les llamamos así, ahora hablaré algo de los nombres. Las dos únicas clases de error relevantes en derecho penal. Y las dos lo son con seguridad. Entre otras cosas porque lo dice el Código Penal. No es solo por eso, pero lo dice, con lo cual en todo caso es seguro. ISIS, o ISIS, you mystical child, please read Article 14, no, de criminal de su compañera, doña Lucía. Venga, todo el mundo buscando el 14 y teniéndolo delante, venga. Fuerte. ¿Cómo que el error? ¿Empieza así el 14? No. No. Que no. ¿El error invencible? No. 1. Pero vamos a ver, ¿usted cuántos años tiene? 64. Y da eso mismo que el 75, ¿eh? 1. Venga, atentos, por favor. Atentos. No te lo crees. Venga. Fuerte, pero eso como que es, ¿a cuántos años? ¿Cuántos? 20. Y habla así. 3 veces y pico más fuerte que yo tenía que hablar. Venga. Atentos. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la legislación penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor fuera vencible, la infracción será castigada en el caso. ¿Se quieren callar? Lea otra vez, por favor. El error invencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error atendía las circunstancias del hecho y las personales del autor fuera vencible, la infracción será castigada en su caso. Esto es la regulación general de lo que llamamos error de tipo. Luego diré más cosas. Esta regulación, ¿no? Las consecuencias del error de tipo no son discutidas. Lo que llamamos error de tipo es lo siguiente, el caso más simple. Yo disparo sobre algo que creo un animal cuando es una persona. Yo me equivoco sobre lo que yo no tengo que saber para nada si es un elemento de un tipo o no, luego lo veré. Lo que nosotros sabemos es un elemento de un tipo del homicidio. Otra persona, otro como yo. Pero es un animal. Obviamente, lo diga o no el código, en ese caso no puede haber dolo. ¿Se dan cuenta? Ya conocen ustedes lo que es el dolo. Lo dijera o no lo dijera el código, no puede haber dolo. Y luego, ¿qué dice? Si el error fuera vencible, ¿no? Será castigado en su caso como imprudente. Es decir, si cualquiera de disposición con más cuidado podría haberse dado cuenta que es un animal
que es una persona y no un animal, ¿no? Se le dice, ha sido usted imprudente, haber tenido más cuidado. Y se le ha castigado en su caso como imprudente. Guarden silencio, ya no voy a decir más, ninguna más. ¿No? Saben que no es obligatorio estar aquí, pero si están, por favor, atiendan. ¿Por qué dice en su caso? ¿Por qué en su caso? ¿A quién se le ocurre por qué en su caso? ¿Que todos los delitos admiten comisión imprudente? Solo algunos, ¿verdad? Pues está castigado en su caso como imprudente si es que hay un tipo que lo recoge. En el homicidio lo hay, en el hurto no. En las lesiones lo hay, en la violación no. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Esta es la regulación general no discutida, en sus consecuencias, del error que llamamos de tipo en el Código Penal. Y suele ser así en todos los códigos penales modernos. Hay algunos que añaden alguna cosa más, otros no, porque no resuelven el problema del error aquel del cajero, ¿se acuerdan? Ya lo veremos luego. Otros no, la mayoría no, el vuestro no. La deja abierta y así. Pero eso es poco dudoso. El 2. Este 2, ahora lo vamos a leer, luego ya se lo estudian por su cuenta, es una forma peculiar de error de tipo, una forma sobre eso. Ahora verán sobre eso. Fuerte, ¿eh? El error sobre el hecho que cualifica la infracción sobre una circunstancia agravante impedirá su Cuando yo no me doy cuenta que en mi hecho concurre un elemento que un tipo ha considerado para hacer un tipo agravado, y lo que dice, no hacer el tipo agravado. ¿Quieren dejar de hablar? Porque ¿cuántas veces tengo que decirlo? ¿Cuántos años tienen ustedes? Todos son mayores de 18, ¿no? Son adultos. Pues ya está. No voy a decir más, ¿eh? A mí no me gusta que me repateen y decir, váyanse, no lo puedo entender, me supera. Entonces no quiero decirlo, pero lo voy a tener que decir, porque pues, si no es obligatorio, y me tengo que concentrar, y sus compañeros también, pues entonces ustedes tienen que callarse. Y si no, marcharse. Muy difícil. Eso es o sobre que en el hecho concurre una circunstancia agravante, pero no que yo la califique de agravante, sino que la circunstancia en sí, ¿verdad? Pues dice que se hace. ¿Qué se hace en ese caso? Ha tomado una decisión que es correcta, además de todo en español, no aceptamos la grabación. Sea vencible o invencible, ¿no? Eso lo estudia por supuesto. Y 3, fuerte, pero fuerte hasta el final, no la primera palabra, venga. El error invencible sobre la ineptitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno de los casos. Bien, esto es lo que llamamos el error de prohibición, el error sobre la antijuridicidad del hecho, el error sobre la ineptitud del hecho, el error sobre el carácter prohibido del hecho, el error sobre la desvaloración jurídica del hecho. El error sobre la prohibición, el error de prohibición. Aquí ya, la regulación española lo que nos va a decir es que si el error es invencible, va a excluir la responsabilidad criminal, ya veremos por qué, por una razón distinta de la del error de tipo. Y si es vencible, ya no nos dice, se aplicará en su caso. Se castigará en su caso como imprudente, eso, ¿verdad? No, nos dice que se va a castigar en todo caso. Eso sí, con una pena atenuada. En España, obligatoriamente atenuada. Esto es así en la mayoría de los países con códigos penales modernos, aunque, por ejemplo, en Alemania, por una razón que no les voy a detallar, no importa, la atenuación, en caso de error de prohibición vencible, es potestativa, facultativa. El juez podrá, pero podrá no rebasar. ¿Qué ocurre en la práctica? Esto tiene una razón histórica que no les voy a volver con ella, pero ¿qué ocurre en la práctica? Que los jueces alemanes, cuando hay error de prohibición vencible, rebajan siempre. En España es obligatorio en muchos países. Cosa que, por cierto, a mí me parece bien, por las razones que diré en su momento. Bien, esta es la regulación del error. Esto que sí, leído en el código, o traducido por mí, parece sencillo, pues no lo es tanto. Siempre que, con muchos profesores, yo desde luego,
que empieza a aplicar la materia del error, cuento una anécdota. ¿No? Una anécdota. En los años, debían ser 90, creo, del siglo pasado, con el sistema de oposiciones que seguíamos entonces en la universidad. En que, básicamente, para ser profesor titular tenías que ser doctor, tantos profesores titulares, y se aseguran ustedes bien, la primera categoría funcionarial de profesorado universitario, estable, funcionario. Ahora hay una estable también contractual, entonces no la había. Entonces era conseguir ser profesor titular era funcionario para toda la vida. Y luego quedaba el otro paso, que era la cátedra. Tenías que hacer un año titular, volverte a presentar a otra posición, si lo hacían, y si la ganabas en la catedral, eso no más. No más. ¿Qué se diferenciaba un catedrático titular? En un 20% más de sueldo y en que podía presentarse al rector. En todo lo demás no era necesario, eran prácticamente iguales. La cosa no fuera la realidad. Hoy en día, con la última reforma de la ley, puede presentarse al rector casi ustedes, casi los estudiantes. Tanto no, pero casi. O sea que ya no se puede la diferencia, será el sueldo probablemente nada más. Bueno, esto pues entonces había una oposición, en ese momento el sistema de oposiciones, ¿no? Era, en el caso de los titulares, la universidad que convocaba una plaza de profesor titular de Derecho Penal, la convocaba, salía de las universidades del Estado y nombraba 2 ministros del tribunal. Y otros 3 salían por sorteo. He de decirles, de aquellos polvos vienen estos lodos, esta fue la época en que yo me hice profesor titular también. Cosa que hoy alucinarían mis colegas más jóvenes, que en ese momento fue la época de las vacas gordas. Entonces, en todas las universidades, prácticamente, salvo una cosa muy extraña, cuando uno leía la tesis, te sacaban una plaza. Entonces, aquí me decían, la mía, la mía. Hasta tal punto yo les cuento que, por ejemplo, había una costumbre en penal que era cuando uno leía la tesis doctoral y tenía el regalo para poder firmar plazas de titular enseguida, firmaba todas las que salían en toda España. Pero todo el mundo daba por hecho que, salvo excepciones muy grandes, ese firmante no iba a ir. Que firmaba Valencia, Murcia, La Coruña, León, pero iba a ir porque ya tenía la mía, León, suponía. Hasta tal punto que soy oyente y de repente recibo un día una notificación en mi casa de la Universidad de Oviedo. Firmantes, yo solo. Claro, como le decía al rector de Oviedo o al catedrático de allí, no, es que yo ya tengo la mía, no voy a ir. Bueno, eso hoy lo cuenta uno y alucina. Oviedo era una universidad antigua, que hubiera una plaza que quedara un solo firmante de fuera y se quedó desierta, obviamente, porque yo no concurrí porque tenía la mía, aquí, en León. La cátedra ya era otra cosa, Yo de hecho la saqué fuera de aquí. Pero esto es, entonces eran cosas muy sencillas, en ese momento había para todos, por eso hoy no hay para muchos, para casi nadie, claro. Por eso es tan complicado, pero bueno, en ese momento, la titularidad, pero el examen había que hacerlo en todo caso, las pruebas. Y había un primer ejercicio que llamábamos el autobombo, en el que uno contaba lo bueno que era, yo soy lo mejor en derecho penal hasta el momento, dabas tu currículum y luego contabas tu proyecto docente. ¿Bien? Y el segundo ejercicio, si pasabas ese, el segundo ejercicio era desarrollar un tema de tu especialidad, de derecho penal. Me acuerdo que en la titularidad desarrollé un tema relativo a los delitos, hoy llamados contra la propiedad intelectual, llamados contra los derechos de autor. Porque tenía una tesis fuerte de parte general para la oposición, para una de parte especial. Eso lo hice. Bueno, en esta oposición que les digo, en una universidad grande, muy grande, se había convocado una plaza de derecho penal y concurría una sola persona, una sola candidata. Es decir, si era mujer o hombre, tampoco hace fácilmente identificable. Una sola candidata. Sí, lo tenía chupado, ¿no? Efectivamente hizo el primer ejercicio, ¿no? Y muy bien, pasar al segundo. Ella sola, y en el segundo, ella desarrolló un tema de parte especial, esto que hice yo. Y entonces, una vez desarrollado el tema, el sistema era, va hablando los miembros del tribunal de más moderno a más antiguo. El titular más moderno primero, el siguiente, así hasta el catedrático más antiguo. Este caso era un catedrático también muy conocido, ya fallecido,
no hace mucho, pero es muy conocido en España. Y bueno, y todos hablaron, bueno, bien, sobre el tema que había desarrollado la persona. Y el presidente, que es el que habla el último, le dijo, profesor Natal, muy bien, eso está bien, me parece bien lo que ha desarrollado, pero mire, le voy a hacer una pregunta. Supongo que lo hizo por decir algo, casi, para que no pareciera que aquello era tan sencillo. Y le hizo una pregunta sobre error en ese tema que había. ¿Qué pasaría si, en el tema que yo no me acuerdo cuál es, el tema de parte especial, el sujeto sufriera este error? Va contestando algo, después llega ahí, la persona se queda callada como muda. Un minuto delante de un tribunal callado es eterno, ¿no? Es eterno. Venga, profesora tal, que no se preocupe, conteste usted tranquilamente, bien, conteste, nada, pasa, tranquila. Pero bueno, tiene que contestar, porque si no. Y contestó esta frase histórica: el error es un horror y nunca ha salido una palabra de él. Con lo cual fue suspendido en casa. En ese segundo ejercicio, cosa extraña. Pero como era la época de la vaca gorda, no se preocupe. El año siguiente salió otra plaza y salió el otro particular. Esta persona, no hubo problema. ¿No? En esa época. Pero el error es un horror, ¿no? Y es verdad. Cuando uno explica el error, hasta la terminología resulta difícil de transmitir, ¿no? Como verán enseguida. Bien. Por tanto, error de tipo, error de prohibición. Error de tipo claramente excluyente del dolo, error de prohibición de desanticipo, según concepción muy mayoritaria, algo que afecta solo a la culpabilidad, no tiene nada que ver con el dolo. Aunque bueno, ya haremos matices más adelante. Históricamente, bueno, y si ustedes se dan cuenta, en el error de tipo, en general, lo matizaré también, está mejor tratado por el Código Penal que el error de prohibición. Eso se ve sobre todo en el error vencible. El error vencible dice el de tipo, que de hecho será castigado, en su caso como imprudente. Es decir, que si hay error vencible, pero no hay delito imprudente, no habrá castigo, como que sea vencible. Si hay error de tipo vencible, la pena de corresponderá será la de la imprudencia, siempre y cuando se logre afirmar en la mayoría de los delitos imprudentes tipificados en el Código Penal una imprudencia grave. Sin embargo, en el error de prohibición vencible hay castigo siempre. Siempre atenuado. Pena inferior en 1 pero siempre hay castigo. Luego es claro, ¿no?, que está mejor tratado, más benignamente tratado el error de tipo que el error de prohibición. Matices después y si esto está justificado o no, después. Bien, este es el panorama. Pero este panorama no siempre fue así. No siempre fue así. En el siglo XIX, principio del XX, etc., así como, bueno, primero la terminología no era esta. La terminología que se utilizaba para comprender aproximadamente lo que ahora llamamos error de tipo, error de prohibición, era error de hecho y error de derecho. A lo que hoy llamamos error de tipo se llamaba error de hecho. A lo que hoy llamamos error de prohibición se llamaba error de derecho. Lo segundo, ¿no?, llamar a lo que hoy llamamos error de prohibición error de derecho, es claramente incorrecto. Está bien que la terminología haya evolucionado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque imagínese usted que usted y yo hemos tenido unos tratos para transmitirle la propiedad de un bien mueble mío, pero al final no lo hemos perfeccionado y usted, por un error jurídico sobre la norma de transferencia de la propiedad, cree que ya es suyo, cuando no lo es. Y entonces, como yo lo sigo teniendo en mí, lo como suyo. Este es un error sobre la ajenidad de una cosa en el hurto, que eso es claramente un error de tipo, un error de hecho sobre la concurrencia de derecho de un elemento típico. Es un error similar al que sucede si don Iván y yo tenemos un abrigo igual, en el tercero, pero lo colgamos en un bar en León, un abrigo igual, y yo cuando me voy a ir,
cojo equivocadamente el de Iván, creyendo que es el mío. Aquí es un error sobre la ajenidad del amigo, en este caso, por un error fáctico, puramente fáctico. En cambio, en el otro caso es lo mismo, un error sobre la ajenidad, cuyo origen es un error jurídico, que ella creía que ya era la huella cuando no lo era. Pero pues ambos son iguales, ¿eh? Ambos son iguales. Proceder del derecho, proceder del derecho son un error. No, perdón. Son unos errores de lo que llamaríamos de tipo sobre la afinidad. Por lo tanto, un error de derecho puede anular un error de tipo, no necesariamente un error de prohibición. Y por tanto, la terminología de error de derecho era claramente incorrecta. ¿De acuerdo? No tanto me parece a mí la de error de hecho. No tanto me parece a mí la de error de hecho. ¿Por qué? Porque les he hablado ya de una vez de la palabra tipo, ¿verdad? Se hace la traducción que se eligió en español, que se tradujo dos veces, para Tatbestand. Es la palabra alemana. Le llaman Tatbestand los alemanes y en España se traduce por tipo. La traducción literal de Tatbestand, como les dije, es supuesto de hecho. Es decir, supuesto de hecho que la ley toma como modelo para encajar hechos concretos en él. Matar a otro. ¿Se dan cuenta? Tipo en español dice poco. Hay otros idiomas, como el italiano, que también son más descriptivos, mejor descriptivos, que se llama fattispecie. Fattispecie, ¿no? Especie de hecho. Al que llamamos tipo. Tipo en español suena un poco raro. ¿Y cuál es el problema de hablar de error de tipo? Que me dice mi experiencia como docente en muchos niveles diferentes de docencia. Que cuando un estudiante, o un profesor incluso, piensa error de tipo, piensa que el sujeto tiene que equivocarse sobre algo que tiene que ver con la ley, que tiene que haber algún contacto entre la ley y el error de tipo, como si no supiera que dice el tipo o algo así. Eso no tiene nada que ver con lo que llamamos error de tipo. Error de tipo, el sujeto se equivoca, ¿no? Se equivoca sobre la concurrencia en su hecho de lo que nosotros, jueces, especialistas, conocedores del derecho, sabemos es un elemento típico. El sujeto, cuando dispara sobre una cosa que cree que es un animal y resulta que es una persona, no tiene que poner su mente en conexión con el precepto del homicidio, ni saber cómo se regula, nada. Si usted se equivoca, cree que en su hecho no hay persona. Nosotros sabemos que persona es un elemento del tipo del homicidio, ¿verdad? O sea, vamos a repetir. Pero es estupenda, en mi opinión, la terminología error de hecho. El error de hecho sobre lo que sucede. Eso sí, entendiendo hecho en un sentido, no solo los hechos llamados naturales o brutos, también los hechos institucionales. Ajenidad es un hecho, ¿no? Ajenidad es un hecho también. Pues a mí me gustaría que la dupla hubiera sido error de hecho, error de prohibición. Pero esto no tiene remedio. Ya está así. Todos hablamos de error de tipo y error de prohibición. ¿De acuerdo? Todos. No hay forma de volver atrás. Pero sepan eso. Ténganlo muy claro. Tipo a veces, el estudiante lo confunde a veces con precepto legal. Con un delito, como se regula. La cabeza, cuando hablamos de tipo, la cabeza del sujeto no tiene relación o no relación con la ley. No, es un error sobre lo que pasa. Creo que esto es mío, no de otro. Creo que aquello es un jabalí, no una persona. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Esto es importante para que ustedes se orienten. Hablamos de error de tipo porque ya todo el mundo habla así, pero estás bien. Al error de hecho, o el error de tipo, se le dio relevancia siempre. Siempre. Y los tribunales, antes de que estuviera regulado en ninguna parte, los tribunales lo trataban, pues como dice ahora el Código Penal. ¿De acuerdo? Porque es que es de cajón, no hace falta que lo diga el Código. Si yo no sé que aquello es una persona, no puedo tener nuevo domicilio. ¿Está claro? Si cualquiera en mi posición, con un poquito de cuidado, se hubiera dado cuenta de que era una persona, ha sido muy imprudente. Cualquiera se hubiera dado cuenta. Por eso no había problema en el error de hecho. Sin embargo,
respecto de lo que entonces se llamaba error de derecho y hoy llamamos error de prohibición, las cosas no estaban tan claras. Se supone, porque ahora les haré el matiz. En los tribunales, aceptado de la época antigua, regía la máxima, se decía en latín, error iuris nocet, o nocet, o nocet, o nocet. El error de derecho perjudica. ¿Qué quería decir? El error, lo que llamaremos error de prohibición, es irrelevante, es decir, perjudica al sujeto. No se le tiene en cuenta en la responsabilidad penal. ¿De acuerdo? Esto es lo que teóricamente regía, porque los tribunales, empezando por los alemanes, esto también siempre pioneros, pero hay casos en que el error de derecho equivale a un error de derecho. ¿Cómo lo solía decir? Dice, cuando se trata de un error de derecho extrapenal, en el fondo estaban pensando en cosas como esta, equivale a un error de derecho. Cuando es un error del propio derecho penal, sobre la prohibición del derecho penal, es un error de derecho. Y ese sí que nos tiene en cuenta. Pero ahí no se equivale. Es decir, que nunca fue del todo verdad esto del error iuris nocet. ¿Saben cuál era el problema con esa excepción que uno se ponía de jurisprudencia alemana y después de otros países en esa época? Bueno, pues a ver qué considera los tribunales, el Tribunal Supremo, el Tribunal del Imperio Alemán, el Reichsgericht entonces, a ver qué consideraba cuando había un error de derecho extrapenal que equivalía a uno de hecho, que era relevante, y cuando había un error de derecho penal que era un error de derecho irrelevante. Bueno, pues era imposible llegar a un mismo elemento en el que se ha considerado de hecho, por lo cual era una distinción muy poco segura, la equiparación. Pero en fin, prescindiendo de eso, ¿en qué? Porque los tribunales, si hoy el Código Penal dice que realmente, ¿en qué se basarían los tribunales? Dejamos ahora la excepción para decir esto de error iuris nocet. ¿Por qué consideran ustedes que pensarían? Creo que por una tontería. Los tribunales alemanes, los primeros y los de todo el mundo, el mundo de esta cultura jurídica, pensaban que el error de derecho, el error que llamaríamos hoy de prohibición, es irrelevante. ¿Por qué? ¿Por qué es irrelevante que el sujeto, era irrelevante que el sujeto conociera o no que el hecho estaba prohibido? Hay países que dan la solución. En España, el Código Civil te dice sobre el conocimiento o el desconocimiento de la norma. Bueno, que el desconocimiento de una norma no exime de su cumplimiento. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Los tribunales penales deducían de ahí, esto existe en todos los países. Y además bien existido está. Los tribunales penales decían, si el cumplimiento de la ley, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, el error de prohibición es irrelevante. Es correcto esta idea de los códigos civiles, que en algunos países, repito, está recogida incluso a nivel constitucional, que el error sobre el conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Yo personalmente creo que es totalmente correcto. Y mayoritariamente consideramos que es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque las leyes tienen vocación de generalidad. Cuando yo, en el caso de las leyes generales, cuando mando prohíbo hacer algo, yo espero, me dirijo a todos los ciudadanos. ¿A los locos también? Sí. ¿A los niños también? Sí. Pretendo que cumplan ese mandato. No digo desde el principio, bueno, esto dije para todos, pero para los locos no, para los niños tampoco. No digo eso. La ley, el mandato general, es general, dirigido a todos. Más aún en un derecho que consideramos que la prevención general es muy importante, etc. Y dije, pero es correcto que las legislaciones digan, no hay excepciones, no hay un derecho a no cumplir la ley en un inculpable, por ejemplo, en una persona que por sus defectos de comprensión, por ejemplo,
enfermedad mental, por ejemplo, no puede entender que hace algo ilícito, o en un niño de 3 años que no puede comprenderlo. Y también se dice lo mismo, ni en el que no conoce el derecho, la prohibición penal. ¿Bien? Eso es correcto. Sin embargo, lo que empezaron a decir, lo que empezó a decir primero la doctrina, dijo, oiga, una cosa es que ese mandato general no admita excepciones jurídicas, no esté excepcionado. Todos tienen ese derecho. No hay un derecho a no conocer el derecho. Otra cosa es que igual que el derecho penal, al ejemplo de una pena, se muestra comprensivo con el individuo que por tener 3 años no es capaz de entender que aquello está mal, por decirlo así, ¿no? Decían, oiga, también puede ser comprensivo y debe ser comprensivo con el que no conoce que eso está prohibido. ¿Cuánto de comprensivo? Hombre, si ni lo conoce ni lo podía conocer, muy comprensivo. Si lo conoce, y en sus circunstancias concretas, ya de individuo, no en general, no hay un derecho a no conocer. Suya. Podría haber hecho lo que veremos mañana para conocer, decimos, bueno, el error es flexible, le vamos a comprender, pero menos, le vamos a castigar siempre, le vamos a tomar la pena, pero vamos a castigar. Es decir, que no exista un derecho, ¿no?, a obedecer la ley por desconocimiento de ella, no quiere decir, ¿no?, que no pueda existir una comprensión por parte del legislador mayor con quien tiene esa circunstancia, como ocurre con un niño, como ocurre con un niño. Es decir, esto se convierte en una cuestión de culpabilidad individual. Con carácter general decimos no, pero si usted le ha pasado, vamos a ver sus circunstancias, las suyas, las suyas, o las suyas, o las suyas, o las suyas, y vamos a ver hasta dónde comprendemos. Una cuestión de culpabilidad. Como se ve con el niño, en el niño de 3 años, o en la persona inimputable, ¿no? ¿Por qué? Porque por su trastorno mental no comprende que hace algo ilícito o no puede actuar conforme a ello, no decimos que está bien, decimos que está mal, el hecho sigue estando desvalorado, pero por esas circunstancias particulares de ese sujeto, le disculpamos total o parcialmente. Ocurriría lo mismo. Mientras que si hay otros derechos, cuando alguien me agrede, yo respondo en legítima defensa, defendiendo mis bienes jurídicos y defendiendo al ordenamiento jurídico frente a un delito doloso, ahí hay un derecho a defenderse. Eso está bien, eso deja de estar mal. No es que me disculpen a mí. Cuando actúo sin dolo ni imprudencia, ¿se acuerdan ustedes? No es que esté mal que me disculpen a mí, es que no está mal. Porque he cumplido los mandatos generales del derecho, ¿se dan cuenta? ¿No? Que distinguir la publicidad de la culpabilidad. Bueno, pues este es el tema. Y entonces, primero, la doctrina, la alemana primero y luego otras, empezaron a decir, no, hay que darle relevancia al error de prohibición. Se empezó a llamar así, además. Al error sobre la prohibición. Y esto luego trascendió a los tribunales. Y los tribunales empezaron a darle trascendencia al error de prohibición. ¿Cómo lo hacían si no tenían una norma delante? Pues muchas veces por analogía con la inimputabilidad o la sin imputabilidad, con los ejemplos que les estoy poniendo. La del sujeto que, por ejemplo, por su enfermedad mental, no comprende que es algo ilícito. Se aplicaban analógicamente las normas sobre imputabilidad o semi-imputabilidad, al error invencible. ¿No? Se le equiparaba a la inimputabilidad, al error vencible de prohibición se le equiparaba a la semi-imputabilidad. Una pena reducida, como ustedes estudiarán en su mundo. Pero tan común fue esta conciencia de que lo lógico era dar en derecho penal relevancia al error de prohibición también, que esto pasó a los textos penales. En Alemania en los años 50, en España en el año 1983, se integra en el código la primera regulación del error de prohibición, con los mismos efectos que ahora, iguales, y en el código del 95 sigue el 14.3. Y así en la mayoría de los códigos del mundo, por lo menos en los modernos. Hay algunos que no se han actualizado y siguen hablando sin hablar de error, y ahí empieza el lío. Entonces buscan pues, lo mismo. Los tribunales de autores dan relevancia al error de prohibición, pero lo tienen que hacer buscando soluciones imaginativas, como la analogía con la imputabilidad o la imputabilidad.
acuerdo? Los que no se han puesto al día. Y algunos, como les contaba anecdóticamente, disparatadamente, en el año 2014, Código Orgánico Integral de la República del Ecuador, ¿no? Código de 2014, lo abre, y no se encuentra regulación del error. Me acuerdo que me invitaron a dar una conferencia intervenir en un congreso en Ecuador una vez, y me dijeron que hablara sobre el error en derecho penal económico, hablar de estas cosas. Y bueno, como no habla de todas partes, está casi por supuesto que esa será la regulación. Yo me he preparado mi intervención, pero yo siempre tengo una cierta prudencia, no todos, digo, bueno, vamos a ver si esto concuerda con la ley de Guadalupe, que lo había dado por supuesto, el Código de 2014. No buscar el error y no hay error. No hay regulación del error. Obviamente esto no es irrelevante para el error de tipo. Repito, si no sé que aquello es una persona, es obvio que no hay error. Pero el error de la cosa más complicada. Yo me acuerdo que en ese congreso yo defendí, y era la solución que seguían mis colegas ecuatorianos que sabían algo de esto, de los mejores penalistas, la analogía con la inimputabilidad y semi-imputabilidad, pero había regulación del error. A mí me resultaba sorprendente que en el 2014 fuera así. ¿Y saben ustedes cuál fue la razón? Algunos diputados de supuestamente parte progresista del asunto, los correístas, habían dicho que venía el proyecto de una regulación moderna del error. Habían dicho que aquello era una impunidad incomprensible. Al contrario, toda la historia de siglos sobre el error de prohibición, de comprender más el sujeto, de entenderle mejor que no es posible comprender su derecho, nosotros dijeron lo contrario. Bueno, tan disparatado fue la cosa que no aguantó mucho tiempo. Es una de las pocas partes de la parte general de ese código que se la extrae en general de la parte general y que fue reformada en 2019 por una regulación como la nuestra. Sí. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cómo? Sí, claro, no se le aplica el error. Cuando cometen un error de estos de los que estoy hablando, ¿qué error cometen? Por ejemplo, anotar una persona porque se equivoca, pero no quiere. Bueno, pues si no hay dolor, habrá imprudencia. Claro, y médico y todo lo demás. Habrá una imprudencia que ya les voy a decir a ustedes por qué se rige. Yo no les voy a explicar la imprudencia, que se lo van a explicar. Si infringe un deber de cuidado, ya veremos cuál, en un medio. Si no se comportan como el ciudadano medio ideal, pero no tiene conciencia y voluntad de defensor, no cometerá un homicidio doloso, cometerá un homicidio imprudente. Que en algunos países, como España, si la imprudencia tiene que ver con el ejercicio de la medicina, se agrava, es una imprudencia profesional. Y es un poquito más grave. Pero todo eso, un poco más grave, claro, le dice al profesional, bueno, es que si les explico esto es de explicar la imprudencia. Si es por algo que debería saber como profesional, sería grave. Porque tenían, digamos, un deber de cuidado, los médicos tienen un deber de cuidado un poquito más. Otra cosa es que cometa una imprudencia normal mientras está operando, pero no tenga que ver exactamente con la imprudencia dentro del profesional, no profesional. Y esa no tiene nada. Pero en todo caso, siempre será un hecho que no será doloso, claro. Ya les verán, cuando vean la imprudencia, el próximo día, el deber de cuidarnos, dónde está, y si hay que aplicar conocimientos especiales o no, pero este es un caso de imprudencia. Pero también tiene que conocer la ley. Entonces, el tema de que nos admite de la ley. No nos admite, pero si sufrieron un error de revisión, no me imagino cómo. Si sufrieron un error de revisión, se aplican las normas del error de revisión. Si es invencible, quedaría exento de responsabilidad criminal como cualquier ciudadano. ¿No? Y si es vencible, se le atenuaría la pena. Además, que no veo en el ejercicio médico, no veo bien el error de revisión, ¿dónde puede estar? Porque la lex artis, lo que llamamos lex artis, no es una ley, no es una norma, es un baremo de cuidado. ¿Cómo debe proceder el cirujano medio ideal? Antes era una tradición, la llamada lex artis, hoy en día pues, está muy protocolarizada.
Pero eso no es una ley, lo que llamamos ex artis no es una norma, no va con el error de posición, ya con la imprudencia, con el baremo de imprudencia, ¿de acuerdo? Ya lo verán ustedes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, hablamos de error de tipo y error de prohibición, aunque a mí me gustaría hablar de error de hecho o error de prohibición, que no puede ser. ¿Ah? Y hablamos de que, guste o no guste, que gusta a todo el mundo hoy, el error de tipo y el error de prohibición se tratan de diferente, más benignamente el de tipo, en general, le tenemos más duramente el error de prohibición, pero se le dan efectos. Se ha transitado desde el error iuris noce, que nunca fue verdad del todo, hasta, oiga, que el error de prohibición tiene efectos exculpatorios o efectos atenuantes de la culpabilidad, según sea invencible o vencible. Se mide por el parámetro del sujeto, ¿de acuerdo? Esta es la historia de la evolución. Bien, esta idea de que el error de tipo se trata más gravemente que el error de prohibición tiene algunas excepciones no buscadas por el legislador en nuestro Código Penal. Pues como el legislador español, esta es una pena, pero así, normalmente cuando regula una cosa no mira a su alrededor, mira solo la cosa que quiere regular. Y por ejemplo, en el delito de blanqueo de capitales, que sí existe en España, no en todos los países, en España sí, existe una modalidad imprudente, por imprudencia grave, ahí dice que a todo eso se le impondrá la pena inferior en grado. Si esa imprudencia grave se deriva de un error de tipo, vencible, grave, habrá que aplicar ese precepto del blanqueo por imprudencia grave. Y ponerle al sujeto la pena del todo rebajada en grado. Fíjense ustedes, si ese mismo blanqueo lo realiza en error de prohibición, habrá que irse al 14.3 y la pena podrá ser inferior en 1 o en 2 grados. Es decir, que puede haber algún caso en que el error de prohibición sea más beneficioso que el delito, lo cual choca con la filosofía general. ¿Sabes que el legislador español así? O en aquellos delitos de los que les hablé, en que el legislador no regula la imprudencia describiendo el tipo, se me dice, si los, por ejemplo, delitos contra el medio ambiente, si los hechos descritos en los artículos anteriores se cometieran por imprudencia grave, se rebajará la pena en 1 grado. Lo mismo. Imprudencia, 1 grado menor de grave. Error de prohibición, 1 o 2. Esto es una incoherencia que además algún colega quiere salvar diciendo no, que eso no puede ser. Eso no puede ser. Y entonces quieren que se aplique siempre lo más beneficioso. Pero bueno, eso, simplemente digo que hay excepciones, no quiero liar eso. Pero en general se trata de eso. Y fíjense en esta evolución, que ya veremos en otras cosas, en esta evolución desde el error de iuris noce al tratamiento actual del error de prohibición, hay quien ha dicho también, pero ¿por qué atormentamos a los estudiantes y por qué atormentamos al que tiene que ser juez y por qué los juristas no atormentamos a mire usted, quien no sabe que dispara sobre una persona, es verdad que actúa sin dolo de homicidio, pero al final tampoco sabe que su hecho está prohibido. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Este lío del error de tipo, el error de prohibición, ¿por qué no los separamos? Un punto más, ¿eh? Un puntito más para el error de prohibición. Venga, hagámoslo igual, que siempre se dice que los separemos con el error de tipo. Porque además se añaden cosas. Miren, además, vale, las prohibiciones penales del homicidio, de la violación, son obvias, pero hay ámbitos que no son tan obvias. No todos los delitos de derecho penal económico es obvio que hay ahí esa antijuricidad, que se declara en el homicidio. ¿Dónde está? Los elementos, ciertos sectores del derecho penal, pero en general el derecho penal está lleno, pero algunos sectores mucho más, de elementos normativos más difíciles de entender, es decir, de fundamentar. Y además estamos en un mundo hoy, en nuestros países por lo menos, bueno, en general, lleno de normas. Pero ¿cómo le pedimos tanto al ciudadano de conocimiento de las prohibiciones o no en materia en la cual estamos en el derecho?
Venga, seamos, unifiquémoslo. Y nos evitamos problemas. Lo que dicen algunos. Ya les diré que esto, sobre todo en el derecho penal económico, pero eso lo diré más adelante, tiene truco. Tiene truco, eso lo diré más adelante. Bueno, os lo digo ahora si quieres, pero bueno. Bien, en esta tesitura podría ser más simple. Claro, sería dar un paso más en la corrupción que llevando el error de previsión. Todavía más, es igual que yo. Podría ser más simple. Y sin embargo, yo creo que sería, permítanme, que tendría que hablar del error a veces, me confunde, sería un error equiparable. ¿Por qué? Porque efectivamente, quien comete un error del tipo no sabe que aquello es una persona, no va a saber que su hecho está prohibido, es cierto. Pero sin embargo, no lo sabe por qué. Porque le falta el primer peldaño de conocimiento, no sabe lo que hace. No sabe que está prohibido, pero porque no sabe lo que hace. Quien practica un aborto pensando que está en un país en que rige la solución de las indicaciones y no la del plazo, la solución del plazo y no las indicaciones, cuando no hay indicaciones, y practica un aborto pensando que está permitido, error de prohibición, ¿verdad? Tiene, sin embargo, el primer peldaño de conocimiento. Sabe que está destruyendo un feto. Y por tanto, tiene más posibilidades y tiene una llamada de atención para darse cuenta o no, para informarse o no de si aquello está prohibido. El que no tiene el primer conocimiento, el de los hechos, no tiene esa posibilidad, no tiene por qué. No tiene por qué. ¿Se dan cuenta? Y por eso creo que hay que seguir manteniendo la distinción entre lo que llamamos error de tipo, me hubiera gustado que se llamara error de hecho y el error de prohibición, y tratando mejor el error de tipo que el error de prohibición. ¿No? Porque al supuestamente el error de tipo le falta el primer peldaño de conocimiento. Difícilmente va a ir al segundo si le falta el primero. Mientras que el segundo tiene ya el primero. Y le vamos a comprender si le falta el segundo, pero tiene ya el primero. Había más, por tanto vamos a tratar más duramente al error de prohibición. Esto se ve sobre todo en el deducible. Ahora bien, ¿algo de razón tenían en algunos de los argumentos que daban los que pedían unificación? Algo de razón tenían. Es verdad que hoy el derecho es mucho más complejo, ¿verdad?, que no era hace décadas. Es más difícil que los sujetos se orienten entre lo prohibido y lo no prohibido. Dentro de los códigos penales hay delitos que ya se parecen menos a los delitos que se llamaban naturales: homicidio, lesiones, robo, violación, y otros ya. A veces el límite entre lo prohibido por ganar derechos de no es tan claro, en fin. ¿No? Pero todo esto es verdad. Y yo creo que todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay muchos elementos, más elementos normativos, el derecho penal económico, el derecho penal, qué sé yo, el derechos laborales. Sí, entonces es más difícil, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Pero no para equiparar, sino para conseguir un tratamiento del error de tipo y del error de prohibición que siga tratando mejor el error de tipo que el de prohibición, pero no radicalmente mejor, aproximándolo. Eso yo voy a intentar transmitirles a ustedes una forma de conseguirlo. Y ahora está en un tiro, pues iremos explicando de error de prohibición. Primero, regulaciones del error de prohibición que obliguen a rebajar la pena, no que permitan en el error del tipo. Eso es el caso del Código Penal español. No es el caso del Código Penal alemán, si bien es verdad que en la práctica. Códigos rígidos. El error de prohibición vencible siempre tiene consecuencias paralelas. Segundo, tenemos relevante algo que la doctrina mayoritaria no da, que es lo que se llama a veces con una terminología pésima, error de punibilidad, es decir, error sobre si el hecho es delito o no. La doctrina mayoritaria, cuando un sujeto sabe que algo está prohibido, ya le da igual que sepa que es delito o no. No le importa. Si el sujeto sabe que estaba prohibido, ya no se pregunta por qué rama del derecho estaba prohibido. Sabe que estaba prohibido, sea por el derecho civil, la ya no hay error de prohibición, dice la doctrina mayoritaria. Una minoritaria le dice solo hay error de prohibición cuando no sepa que es delito. Y una intermedia que lo que viene a defenderles es no, error de prohibición ya no hay cuando el sujeto sabe que esto está prohibido, pero no sepa que es delito. Pero si no sabe que es delito, vamos a tenerlo en cuenta. ¿Vale?
Y tercero, y muy importante, quizá lo más importante, para no separar tanto el tratamiento del error de tipo del de prohibición, como nos dicen los códigos. Vamos a ser más generosos de lo que los tribunales han sido y son con la prevención de errores de prohibición invencibles. Los tribunales, ya lo veremos, son muy reacios a apreciar los errores de prohibición invencibles. Ya veremos, y hay razones para que lo sean. Pero ya veremos, como creemos, muchos creemos, o algunos creemos, que esto hay que flexibilizarlo y hay que ser más generoso, dando un pasito más en el error de prohibición. Al ciudadano, dicho de otra manera, le vamos a exigir un poquito menos de conocimiento del derecho, lo vamos a tener en cuenta en el derecho penal. Bien, por esa vía yo creo que vamos a llegar a un tratamiento. Les iba a anticipar una cosa que decía que tiene truco, a ver, tiene truco. Tiene truco esta equiparación, sobre todo en un grupo de autores, no todos ellos, que esta equiparación de errores la persiguen no en todo el derecho penal, pero sí en algunos sectores, concretamente en el derecho penal económico. En el derecho penal económico hay algunos autores que dicen, y hostia, ahí sí que está sucediendo de elementos normativos. Oiga, esto no es fácil saber. Vamos a ser más generosos. Ahí, el derecho penal económico dicen estos autores, tratemos todos los errores como si fueran errores del tipo. ¿Qué ocurre en el derecho penal económico? Que los delitos imprudentes son muy escasos. ¿Qué significa traducida la posición de estos autores a esto? Si tratamos todos los errores como errores de tipo, saben ustedes, si es invencible, excluimos dolo e imprudencia, si es vencible, excluimos el dolo y queda en su caso la imprudencia. Como no hay casos de delitos imprudentes apenas, los errores vencibles en este terreno conducirían también a la impunidad. Cualquier error vencible, casi siempre, con excepciones muy contadas. Bueno, pues ¿saben por qué digo que aquí hay truco? Hay un doble truco, como si nos da la personalidad, se los subrayaré. Algunos de estos colegas que defienden esta posición resulta que son abogados, ejercientes, en el mundo del derecho penal económico, que es el que la pasa, el penal. Defender a drogatas, carteristas, no da pasta. El derecho penal económico se concentra en los grandes despachos de Madrid, Barcelona, Valencia. Aquí con el derecho penal se forma muy poca gente. Y claro, a este punto, estoy pensando en un colega ya fallecido, no tiene el nombre, que era clarísimo, era uno de los férreos defensores de unificar el tratamiento de los errores en derecho penal económico. Era probablemente el primer especialista que hubo y el más importante en derecho penal económico. Y ejercía la abogacía y ganaba muchos millones. Y entonces, claro, ¿qué ocurría? Que claro, él llegaba en su manual, en sus libros, publicaciones, decía, no, unifiquemos, todos somos errores de tipo. Y claro, si llegaba el tribunal lo decía, había incoherencia, que eso no está bien. Pero bueno, la cosa es que le venía fenómeno. A él le venía estupendo, otra cosa es que deba ser así. Y luego el segundo, ya se lo anticipo, porque en el próximo día, en el derecho penal económico, es verdad, puede haber más dificultad. Pero ¿qué ocurre con la mayoría de los sujetos que actúan en el ámbito del derecho penal económico? Porque tienen asesores, como no es tan difícil, como nosotros está prohibido que no. En el mundo del menudeo de drogas o no hay asesores, ¿no? Ustedes en general no tienen asesores, todos los ciudadanos. Muchos de los que mueven, que pueden cometer delitos económicos, sí los tienen. Pero tampoco es tan difícil, no exageremos, ¿vale? Pero bueno, eso lo volveremos a ver. Bien, daría todo esto como introducción amplia de lo que vamos a ver aquí. Y ahora, que se pasen mis notas por si me he dejado algo de lo que quería decir previamente. Yo creo que con esto está bien. Y ahora entonces pasamos al error de tipo, que es el menos problemático. Y yo solo me voy a centrar en el error de tipo, después del error de tipo, solo me voy a centrar en recordarles cómo se resuelven dos supuestos y plantear uno que parece problemático. Es más, estos errores que yo les voy a decir ahora
a veces se tratan bajo el epígrafe supuestos especiales de error de tipo. Mal epígrafe, porque digo que en algunos casos lo que no hay es error de tipo, precisamente. Bien. Recordatorios. Recordatorios. Doña Actual. ¿Ya le había dado usted el otro día? Sí. Pero perdonamos entonces. ¿O le apetece? Vale. Pues... venga. Martina. Nuestra amiga Inés. Venga. Vamos a hacer ejemplo, ya hemos visto más. Martina está en León, ha conocido las glorias de un parque húmedo y lo demás, se ha salido de esfuerzo una noche y está por el que de repente, uy, me he quedado sin dinero y tiene que sacar dinero de un cajero. Es tarde, está oscuro y yo que veo, ya se irá a sacar dinero, y yo que la veo digo, hombre, Martina, nuestra alumna italiana, más bien esforzada y que siempre está bien atenta. Yo también que voy a gastar un bromazo, ¿se acuerdan ustedes? Saca todo lo que lleves encima o te matan. Ella pensando que la van a matar, con una piedra que encuentra en el suelo, me golpea, ¡oh! Me dice, ¡oh! Era el profesor de Derecho Penal. Si no me iba a matar, era el dedo. Entonces, usted se ha equivocado. Creía que le iban a matar y no. Esto es lo que se conoce como el error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Mal dicho, porque nuevamente lleva a la mente del estudiante a pensar que en estos casos el sujeto tiene que saber o no saber algo que dice el código, y no va de eso, como verán ahora. Si se acuerdan, esto vimos que era un supuesto que resolvíamos distinto los finalistas y nosotros. Ahora vamos a hacer. Gracias, Martín. De momento, a lo mejor la llamo otra vez, pero de momento... vamos a hablar un momento entonces, esto sería un repaso, lo recordamos cómo lo tratábamos, pero vamos a hablar de error sobre causas de justificación y de atipicidad. Pero bueno, vamos a hablar de justificación. Como ustedes todavía no han estudiado la atipicidad, la justificación, ¿no? Pero vamos a ver. Unas causas de justificación son, por ejemplo, el caso fortuito, no hay dolor ni imprudencia, se acuerdan ustedes, pero la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho. Por cierto, esto lo digamos en el código. Si yo, aparentemente, mi conducta encaja, pero tengo derecho a hacerlo, el derecho no puede contradecirse. Estoy justificado, ¿verdad? El error sobre causa de justificación puede ser de dos formas. En una estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Verán. Don Iván, desnúdese que voy a soportar. No se ría, diga. Por favor, que no. Estupendo. Mira más ejemplo, que diga usted. ¿Qué diría usted? Que no, ¿cómo se le ocurre? ¿Pero cómo se le ocurre? Todos estos son siempre ejemplos, Para que este es un ejemplo caricaturesco, ¿vale? ¿Pero cómo se le ocurre? No, ¿cómo se le ocurre? Actúe. ¿Cómo se lo pidiera? Pues porque me apetece, porque me da la gana. Pues no. Vamos, entonces ahora mismo es un cuchillaco. Y al hombre se desnuda, tengo que chocar con él. Obviamente, me denuncia, pues lógico, testigos además, de chupado. Y la juez, que es Ángela, me dice. Venga, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Viene usted acusado? ¿De qué? ¿De tratar por el campo? ¿De qué? ¿De un delito de? Fuerte. De violación. Y digo, ¿pero por qué, hombre? ¿Por qué me dice? Le digo, ¿pero por qué? Y dice, hombre, para explicar usted por qué. No usted, que es la juez. Por lo que dice, porque contra su voluntad, obviamente, encima con limitación, tuvo acceso a hablar con él a su libertad sexual. ¿O acaso usted lo niega? Dígame, pregúntenme, ¿o acaso usted lo niega?
Si hubo un montón de testigos. No, yo no lo niego. O sea que perdone, dice eso, pero lo dice justificadamente. ¿Cómo justificar? Que catedrático del penal, que sé mucho, justificar. Porque estaba ejerciendo un derecho. ¿Qué derecho? El derecho de pernada de los catedráticos de universidad, solo los catedráticos, sobre todos sus estudiantes. ¿Recuerdan ustedes que los derechos de pernada en la Edad Media, que tenían ciertos señores feudales, de disponer de sus siervas, ¿verdad? Pero pues yo soy tan tonto, o lo que sea, que me creo que los catedráticos, como somos la cátedra de profesorado, podemos tener relaciones sexuales con nuestros estudiantes, hombres o mujeres, cuando nos dé la gana. O sea que no existe, ¿verdad? Ahí, ¿sobre qué me equivoco? Sobre una causa de justificación, si se refiere al derecho. Pero concretamente, ¿sobre qué? Sobre la propia existencia de la causa de justificación. Yo creo que existe un derecho que realmente no existe. ¿Se dan cuenta? Este es lo que llamamos el error sobre la existencia misma, o los límites, vamos a ver un ejemplo real, o los límites de una causa de justificación. En esto estamos absolutamente todos de acuerdo. Esto es, este ejemplo es absurdo, es una caricatura, este ejemplo es difícil que se ve, pero si se viera, este es siempre un error de prohibición. No hay discusión. Aquí el sujeto se equivoca sobre la existencia misma. Se inventa, por decirlo así, cree que hay una causa de justificación que no existe. No sobre lo que ocurre, sobre si los hechos, nosotros que él ha creído que existían, son recuerdos, no, sobre la propia existencia, sobre el carácter permitido, prohibido, derecho, nada más. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Bien. Ahora un ejemplo más, que por cierto, aquí lo tengo que constituyó la base, yo creo que fue el primer artículo que yo publiqué en mi vida, ¿no? En el Pleistoceno medio, por lo menos. En los años 80 del pasado siglo también, comentando una sentencia real, ¿verdad? Un caso real. Estábamos en el tránsito a la democracia en España. Ya habían ganado las elecciones por mayoría absoluta el Partido Socialista Obrero Español en el 82. Había votado masivamente, en lo que alguien dijo, bueno, esto ya sí que es el fin del todo del franquismo y la consolidación de la democracia. El partido de izquierda, de lo que estaba prohibido, gana con mayoría absoluta. Y entonces, claro, el partido que generó tanta ilusión, ¿no? Gobierno de Felipe González, pero hay que gobernar. Y se encuentran, claro, con cosas que ya no gustaron tanto. Se encuentran con que había sectores productivos en España, se supone que un partido que tenía especial sensibilidad hacia los trabajadores, pero había sectores productivos en España que no podían tener futuro. Y le toca a Felipe González y a su gobierno hacer una reconversión industrial. Ustedes muy jóvenes no conocen, ¿saben quién era Javier Crae, un cantautor? Pues busquen una que llama Cuervo Ingenuo. Cuervo Ingenuo se refiere a Felipe González y le pone a caldo. Si es socialista ni obrero, si es español solamente, pues tampoco 100%, si es americano también, ¿no? Felipe González sufrió la primera huelga general de la democracia. Bueno, le tocó pechar con eso. A veces las cosas no son tan fáciles como cuando se ve. Bueno, la cuestión, a lo que viene aquí esto es que en esa reconversión industrial, uno de los sectores afectados fue el sector naviero, ¿no? De construcción de buques, ¿no? Y entonces en este proceso, en que, ¿cuál era el desastre? Aparte de territorios que vivían de eso, sobre todo que había un montón de trabajadores que se quedaban en paro, ¿no? Y por eso se le criticaba como un partido de izquierda por hacer esto, estaban en paro. Pero pues en ese contexto, en Vigo, en la ría de Vigo, Martina, Vigo, ¿saben ustedes dónde está Vigo? Vigo, la ciudad de Vigo, está en Galicia, ¿no? Más arriba de León, más al oeste, está en mar, encima de Portugal. Pues en Vigo, en plena reconstrucción, los astilleros, día sí, día también, en la temporada, los trabajadores
se manifestaban contra esas reformas laborales, iba a hacer perder muchos puestos de trabajo. Se manifestaban con paros, con huelgas, con manifestaciones, con pancartas, con gritos, reivindicando los derechos laborales. Eso, naturalmente, todo eso no es delictivo, ¿no? Todo eso es un derecho. Así que es un derecho. El derecho de manifestación, el derecho a la reivindicación laboral, absolutamente no es un ejercicio de un derecho. Pero vete aquí que un día, en ese contexto, un contexto que era este, además de mucha angustia para muchas personas y muchas familias, ¿no? No se les ocurre otra cosa a los trabajadores, a los que les dirigían, que subirse a un buque. Subirse a un buque. Coger a la tripulación, a llevarla al cuarto de máquinas, al cuarto de trabajo, atarla, los detienen, ¿no? Y hacen la escena del buque por las rías, ¿verdad? Por todo allí, coreando sus manifestaciones durante varias horas. Hubo también algún altercado más, que se calificó como delito de desórdenes públicos. Claro, me acuerdo que había detenciones ilegales, ¿se dan ustedes cuenta? Bien, claro, yo comenté muy ampliamente de ese caso, y claro, ¿qué ocurría? Uno tendría a comprender, a mirar, hombre, no está bien lo que han hecho, ¿no? Si dijéramos no está bien, ¿qué diríamos? ¿Han ejercido un derecho? No, el derecho de manifestación, el derecho de reivindicación laboral, no incluye en ningún caso detener a personas, ¿verdad? ¿A que no? No lo incluye. Por tanto, no se podía amparar aquella conducta de ejercicio del derecho. Además, fíjense ustedes qué mensaje que se hubiera mandado. Oye, ustedes, por tener reivindicaciones laborales, no se deben mantener, tienen derecho a detener a personas. Un poquito fuerte, ¿no? Sin embargo, uno decía, pero hombre, las detenciones ilegales tienen penas graves, aunque duren poco tiempo. Uno no lo acababa de ver. Entonces, ¿qué es lo que yo propuse ahí? Propuse apreciar en los trabajadores, porque creo que era así. ¿No? Creo que era así. Que ellos pensaron, decididos en ese momento, que su derecho de manifestación y de reivindicación laboral iba más lejos de lo que realmente va. Cometieron un error sobre el alcance del ejercicio del derecho, sobre el alcance de el ejercicio del derecho de manifestación. Este caso ya es más real que el del derecho de cenar. Pero si fijan ustedes es lo mismo. El primero, el invento totalmente de la causa de justificación, error sobre la propia existencia de la causa de justificación. En el segundo, ¿no? Creo que va más lejos de lo que va. En esto ya me lo estoy también, entre comillas, inventando. Si ese era difícil considerar ese error de previsión invencible, a poco que se hubieran informado, sabrían que. Entonces, si consideramos un error vencible, yo decía, consideremos un error vencible, intentemos ser generosos en la rebaja en 2 grados, y se llegaba eso unido al estado anímico, que podía yo creo apreciarse como mínimo, un atenuante de arrebato o una atenuante analógica, la de arrebato o obcecación. Las atenuantes analógicas están reconocidas expresamente incluso por el Código Penal. Se llegaba a una pena, ¿no?, que estaba siempre por debajo de los 2 años de prisión. ¿Qué quería decir eso? Que si estábamos ante delincuentes primarios, primera vez que delinquían, ninguno iba a entrar en prisión. Ninguno iba a entrar. Esa pena, lo cual me pareció una solución también criminalmente bastante adecuada, ¿no? Oiga, no le decimos a la ciudadanía en general que ustedes pueden manifestarse deteniendo a personas, pero entendiendo, comprendíamos una culpabilidad a estos sujetos que creyeron que seguían en su derecho y que ahora estaban un poco desesperados. Este es el error sobre la existencia misma o sobre los límites de una causa de justificación. Y ahí estamos todos de acuerdo. Error de previsión. Mentir. Martín. Otra vez. Esto es, lo de Martín ahora, es la otra forma de error sobre las causas de justificación. ¿Se acuerdan? Esto es mi dedo, yo lo que quiero es gastarle una broma realmente, pero ya creen que la van a matar. Me ha quitado pellos encima. Digo, si era el profesor de Derecho Penal.
Oiga, y no me iba a matar, era una broma, era el dedo. ¿No? Esto no tiene nada que ver con el otro error. Aquí, ¿sobre qué se equivoca Martina? Sobre si estaba siendo objeto o no de muerte, de una conducta que le iba a matarla. Es decir, sobre, ahora nosotros somos ya juristas, nos han acabado segundos, todavía no lo sabemos, sobre si había una agresión ilegítima. Y la agresión ilegítima, ella no tiene que saber nada de esto. Nosotros sabemos que es un presupuesto, el presupuesto esencial de la legítima defensa, de la causa de justicia. Luego ella no se equivocó sobre la existencia o los límites de una causa de justificación, no. Se equivocó sobre la concurrencia en su hecho de lo que nosotros sabemos es un presupuesto de una causa de justificación real, que es la legítima. ¿Se dan cuenta? Como si ustedes recuerdan, esto ya lo hemos visto, por eso les decía que esto era un recordatorio. Esto era un recordatorio. Si ustedes recuerdan, decíamos, los finalistas, en este caso, dolor natural o neutro, ¿se acuerdan ustedes? Como sabe que está matando a otro, homicidio doloso, eso sí es error de prohibición, dicen ellos. Rebaja de la pena en uno o dos lados si es vencible. Si es invencible, es prohibido. Los defensores de la teoría de los elementos negativos del tipo y los que se nos pegan, aunque no defienden eso, en materia de dolo. El dolo tiene que comprender, ¿se acuerdan ustedes? No solo los presupuestos positivos, sino también los negativos de una causa de justificación. Yo tengo que darme cuenta cuando disparo sobre aquella persona, no solo de que es una persona, sino de que no me está atacando. Y ahí está su error. Pero podemos tratar este error como un error de tipo. Más generosos somos, ¿se dan cuenta? Y les decía, es que aquí ella no se equivoca sobre aquí hay derecho o no hay derecho o cosas similares. Se equivoca sobre los hechos, sobre lo que pasa, ¿se dan ustedes cuenta? Eso me gusta a mí la palabra error de hecho. Y esto es un error de tipo. Y la prueba, les decía, ahora resulta que Martina no es nuestra querida compañera italiana, sino que es la jurista perfecta, ¿no? Que sabe todas las leyes del mundo, toda la jurisprudencia mundial, ha leído todos los libros, todos los artículos, es lista, Troxin, Yering, Binding, Kelsen, todo. Carrara, todo. Pues por el italiano, todo. Una persona así puede equivocarse, una persona si existiera, podría sufrir errores de prohibición. No, si sabe todo, ¿no? En cambio, puede sufrir un error así, perfectamente. Eso es la prueba de que eso no es un error de prohibición, sino un error de tipo. Esto ya lo sabíamos. ¿Se acuerdan? Repasado queda. Gracias, Martín. Segunda cosa de repaso, y aquí acabamos hoy, seguramente. ¿Se acuerdan el error sobre elementos normativos del tipo? Cuando vimos las clases de elementos de tipo, ¿se acuerdan que hablábamos de elementos descriptivos, otro en el homicidio, o elementos normativos, ajeno, en el hurto, por ejemplo, ajeno, ajenidad, o, ¿se acuerdan ustedes? El que ante menores incapaces realizar actos de exhibición obscena, ¿recuerdan? O documento en el Código Penal, que viene definido, documento, actos penales, es un soporte material que incorpora datos, hechos o narraciones, nos dice el propio Código Penal, con eficacia probatoria u otra eficacia jurídica. Pues esos son elementos normativos. Cuando explicamos aquello dijimos, bueno, sí, pero no hay elementos puramente descriptivos ni puramente normativos. ¿Se acuerdan? Con el ejemplo de la muerte durante el parto. ¿Ahí hay otro o no hay otro? ¿Eso es aborto o es homicidio? Tendremos que incluir valoraciones de las relaciones jurídicas y más casos. Por cierto, leí el otro día una sentencia del Tribunal Supremo justo sobre un caso de muerte en el parto por una coma de oro. Y se inclinó por el delito de aborto. Pero bueno, el otro día, hace nada, ya se la mandé a que probablemente debe ser su profesora de arte especial, pues ustedes usan para la especial del año que viene, se la cuenta, porque esto no existe en estos casos. Bueno, sí. Pero nosotros podemos hablar de aberrancia
quería haberlo explicado hoy, pero no nos va a dar tiempo, creo. Bueno, vamos a este otro. El error sobre el elemento normativo del tipo se decía que producía ciertas peculiaridades, si ustedes se acuerdan. Bueno, dijimos, bueno, realmente no es tanto porque sean un elemento normativo, sino por su complejidad. Y poníamos el ejemplo del bebedor de cerveza. ¿Se acuerdan ustedes? Está ISIS, que me gusta la cerveza más que a los niños las pipas, ¿sí o no? Usted diga siempre que sí. Y ISIS, entonces está en un Biergarten alemán, y no Heinz, digamos ustedes. Hay que bien pronunciar. Entonces yo soy camarero y le voy trayendo otra cerveza, y esa cervecita no puede ser cerveza más. Le voy poniendo una raya en el posavasos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del ejemplo? ¿O estamos relatando? Una raya en el posavasos. Entonces ISIS, cuando ya ha pasado tarde, mira el posavasos y dice, oh, le toma otro. Y cae dígalo en el canal. Uy, ¿cuántas? Le toma otro. Uy, me toma mucho. Ah, bien, entonces no se le ocurre otra cosa que para ahorrarse un dinerillo, ¿qué hace? Pues me voy. Ya no hay error, eso es la bomba. Esta es una estafadora. No se ocurre más que borrar, llega a sus sonallas, borra, fino, por ejemplo. Llega el camarero, pero el chaval está. Y de aquí. Después de eso se da cuenta, que una vez que lo ha acabado, y pilla. Entonces la llevan al tribunal, si fueran en España, se ha cometido un delito, atiendan, un delito de falsificación de documento privado en perjuicio de terceros. ¿Qué es delito? Es el único caso de falsificación de documento privado que es delito. O sea, en perjuicio de terceros. ¿Por qué? Objetivamente, porque es delito de esta clase. Porque el posavasos es un soporte material, ¿sí o no? ¿Incorporaba datos hechos por las naciones? A rayos. ¿Con eficacia probatoria? Sí, probaban que Que me había tomado los el número de cervezas que había consumido. Sin embargo, llega a ISIS ante el juez, pero viene usted acusada de un delito de falsificación, de falsedad, si se quiere, en documento privado en perjuicio de terceros. ¿Cómo? Claro, porque usted falsificó un documento, ¿cómo un documento? Yo no sabía que era un documento. Esto aparentemente nos conduciría, como hemos puesto ejemplo que si no sabía que era documento, si documento es un elemento de un tipo, error de tipo. Por cierto, en este caso daría igual que fuera vendible o invendible, porque no existe la modalidad imprudente de ese delito. ¿Queda claro? Impunidad de nosotros. Pues nos estaríamos precipitando, ¿verdad? Recuerden aquello de error de hecho o de tipo que es el sujeto en materia de error de tipo no tiene que saber nada de la ley, ni de cómo regular las cosas, ni cómo las llama, ni cómo las tiene. Lo que tiene que saber, Sara, es que en su hecho, cuando actuó, concurrían una serie de elementos. Pero nosotros, no ella, nosotros sabemos por elementos físicos. ¿De acuerdo? Y aquí, la pregunta que tendría que hacer el juez es, pero vamos a ver, ¿usted sabía, por qué usted creía que aquello que no había documento? Porque el documento lleva un sello. Dígalo. Porque los documentos tienen que llevar un sello. Pues ahí no es verdad, ¿verdad? Y yo le diría, ¿qué es lo que ha pasado? Que su concepto del documento no coincide con el del Código Penal, ¿sí? Eso es un error de tipo, en ningún caso. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes el todo tiene que abarcar los presupuestos? ¿Qué es el presupuesto? Que se llame documento, eso no tiene nada que ver con tiene que ver. ¿Usted sabía que aquello era un soporte material? ¿Era un vaso de agua? Ah, vale, no sé si. Sí, claro, no, claro, lo sabía. Y sabía que tenía una rayita, ¿verdad? ¿Y sabía para qué escribir esas rayitas? ¿Para qué? Para probar. ¿Pero fue un soporte material? Y incorporamos los datos. Y esos datos probaban algo. Ya supo usted que falsificó un documento. ¿Eh? Ahora hay error de tipo. Hay un error que se llama de subsunción. El sujeto
subsume su concepto de documento, o de eso, se llama de denominación, de concepto, se llama de diversas maneras. Pero ese error es en principio irrelevante. Porque en realidad uno tiene por qué conocer qué dice el tipo. ¿De acuerdo? Ni qué la basura ni pocos. Ahora bien, en alguna ocasión, ese error de subsunción puede llevar al sujeto a pensar que su hecho no está prohibido. Podría ocurrir. Y entonces, aunque en sí mismo es irrelevante, daría lugar a un error de prohibición. No le digo nunca. ¿Es en este caso? ¿No sabía ya que lo que estaba prohibido? Sabía que estaba prohibidísimo. No había nada, irrelevante. ¿De acuerdo? Este era el problema del error sobre los elementos normativos del texto. Y mañana seguiremos así. Venga, ustedes los actuales. Sara y Isis. Lucía y Isis. Mejor tan parecidas, tienen una estatura diferente. Pero imagínense que son más parecidas de estatura y eso, ¿vale? Esta es Lucía. ¿Ah? Y yo quiero matar a Isis. Pero es Lucía. Pero yo creo que es Isis. Ah, Lucía camina. ¡Muere Isis! ¡Pum, pum, pum! Muérase, Lucía. ¿Muerte? Pero esto es de la habitación abierta. Así, fuera. Se ha muerto. ¡Ostras, sí es Lucía! ¡Me he equivocado! Quería matar a Isis. Esto lo llamamos el error in persona. ¿De acuerdo? Que yo quiero. Mañana quiero que digan que relevancia tiene esto. Segundo caso. Están así, anden, pero no muy juntas. Venga, ahora sí. Yo quiero matar a Isis y sé que aquella es Isis. Venga, caminen, están charlando. ¡Muere Isis! No, pero como soy un manta, se me desvía el tiro y le doy a Lucía. Venga, muérase. Esto es lo que llamamos aberratio ictus o error en el orden. Estos dos son los últimos casos que vamos a ver mañana del error de ictus. Y ahí pasamos a hablar del error de previsión a partir de lo que ya les he dicho. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta el próximo día. Martina y usted.